Tener a Óscar siempre es un placer y un privilegio. Charlar juntos es muy divertido porque sabemos dónde empezamos, pero nunca sabemos dónde terminamos. Porque Óscar es un excelente charlista, término que no le quita la habilidad de ser un excelente escritor, sino todo lo contrario. Muchos escritores importantes, sólidos, son pésimos contadores de sus historias, ma. Es igual que cuando oyes recitar poesía Neruda, pues te podrá gustar Neruda, pero mata a un dromedario con la manera como lee su poesía, o a Octavio Paz leyendo poesía es para llorar, ma. Aparte de otras cosas que son para llorar, que eran para llorar de Octavio Paz. El hecho es que Óscar está en el nivel perfecto cuando cuenta sus historias, quizá porque tu literatura está muy cerca la oralidad del libro, ¿no? Excepto cuando entras en la locura de las vocales malditas, sí, donde ya es un ejercicio de uso del lenguaje prodigioso, notable, extraño, difícil, reto absoluto, vuélvete loco. Excepto ahí, tu literatura, la oralidad y el texto no están demasiado separados. Bueno, nunca puedes decir eso, porque si no tendrías que decir cosas muy raras, como que Joyce hablaba así, pensaba así, además escribía así, cosa que no sé, por cierto. Pero excepto en las vocales fue una locura, ¿no, Óscar? De veras te pusiste un reto, pues, que te podía destruir como escritor si te salía mal, man. Pues mira, Paco, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación para estar esta tarde aquí en Mazatlán contigo, con los de la brigada, con todo esto que nos ha unido tanto tiempo, que es el amor por el libro, el deseo de que los libros de verdad estén en cada mano y ante un par de ojos, o ante por lo menos un ojo si son tuertos, pero que sí estén ahí como una aproximación. Te comento algo. Tú sabes que yo vengo de una zona muy rara, no sé si del conocimiento o de la magia, pero vengo de la filosofía. Yo estudié filosofía y, por supuesto, como cualquiera de mis colegas, me fui dejando penetrar por una terminología abstrusa hasta que me sucedió una cosa que me cambió la vida. Yo tenía en aquellos entonces, cuando era un estudiante de filosofía, un profesor de filosofía, pues los modales lingüísticos de ese gremio. En otras palabras, ni quien me entendiera. Y pues había una señora que en ese entonces era señorita, que me ayudaba en el aseo de la casa. Y como nos llevábamos bien, me pidió que fuera su testigo en su boda, y para esto fui, no me acuerdo ya a qué pueblo, y me pidió, porque le había platicado mucho a su abuela, que fuera yo a conocerla. La abuela era una ancianita nonagenaria que no podía bajar de un cerro y había que subir al cerro. Entonces, pues llegué y me saludó la señora y que le habían hablado mucho de mí, que yo era profesor, que quería saber a qué me dedicaba. Entonces empecé a tratar de explicarle. Yo daba clases de ontología, de metafísica, en las mañanas empezaba a hablar de Heidegger y no había manera de darme a entender. Y en lo que yo hacía un esfuerzo inútil por comunicarme, ella estaba cardando lana. Tenía junto a sus piernas un cesto lleno de pelusas, de haber trasquilado un montón de borregos, y con una pericia maravillosa iba haciendo un ovillo, enrollando así con una mano, y poco a poco iba haciendo el hilo, y luego en una rueca a la que me pidió que le diera vueltas, iba armando un carrete con hilo. Y yo le seguía tratando de explicar qué hacía, y en algún momento me dijo: a ver, joven, párele ahí, yo lo voy a enseñar a cardar lana. Y me enseñó a cardar lana. Claro, mi hilo salía gordo, salía flaco, pero finalmente logré hacer como 3 metros de hilo de lana.
Y luego con eso, ese hilo mal calibrado, me regaló meses más tarde una bufanda que todavía conservo. Cuando bajé del cerro, bajé tan iluminado como Zaratustra y me di cuenta que de nada servía todo lo que yo creía que era importante si no lo podía comunicar. Y de verdad, Paco, en ese momento tomé la decisión de apartarme por completo de ese lenguaje inenarrable de los filósofos, porque creo que el mensaje de la filosofía es muy útil para todos, y lo que sucede es que está tras una reja de conceptos, de términos, de palabras domingueras, que hace que el verdadero beneficio de la filosofía no llegue a donde debe de llegar. Y como los filósofos han renunciado a este esfuerzo de claridad, pues se les han dejado el terreno libre a un montón de charlatanes que se dedican con gran éxito a la superación personal, al desarrollo humano, a un montón de cosas que incluso han terminado por apoderarse de una palabra que era patrimonio de los filósofos, y ahora uno en el Sammons encuentra metafísica de esto y metafísica de los negocios, cuando la metafísica es una disciplina bastante interesante, muy importante, que nos pone frente al problema de por qué existimos, y que es un problema interesante, pero que nadie quiere meterle el diente a libros de filosofía porque son horribles. Entonces, yo pues he terminado por doblegarme, porque no crean que esas mañas del filósofo son fáciles de domesticar. Necesito hacerme un esfuerzo de someterme a la claridad, porque de otra manera empezaría a hablarles del ser trascendental y de los juicios apofánticos y apodícticos, y hablarles de categorías que fueran cada una de las palabras unidas por un guión, y hablarles, por ejemplo, del ser en el mundo con la cura del ente y cosas por el estilo que no me terminarían por entender. Entonces, pues, he querido ser claro más. Bueno, lo lograste plenamente, pero te formaste con los grandes filósofos de este país de la década de los 50. Sí. Ahí estaba Nicole Sánchez Vázquez, estaba Xirau. Estaba Xirau, estaba Revueltas ahí en el ambiente, aunque era muy tránsfuga porque optó lo mismo que tú por contar historias. Mira, a todos ellos. Villoro estaba ahí, que escribe muy bien. No, cuando hace historia. Luis Villoro de verdad tiene un libro pues que le acabas de publicar en los 21 para el 21, sí. Esta ideología de la Revolución de Independencia, sí. En que verdaderamente excava toda la documentación de los liberales y de los conservadores para mostrar cuál es la filosofía que hay detrás. Es un libro que además se deja leer con una delicia. Era muy buen. Bueno, si tú lees sus libros en los que habla de fenomenología, ahí ya es otra cosa. Pero yo estoy curado de espantos. Yo no tuve que recorrer el camino difícil como tú. Pero fíjate que tuve la suerte, pues, de conocer a estos personajes que forman parte del patrimonio cultural mexicano, gracias a la acogida que les dio Cárdenas cuando vino una gran remesa de intelectuales a México que nutrieron pues prácticamente a la universidad, formaron el Colegio de México, que inicialmente se llamaba la Casa de España, y yo tuve pues la fortuna de conocer a Sánchez Vázquez, a don Adolfo Sánchez Vázquez, nutrirme con sus ideas estéticas de Marx, su filosofía de la praxis, y su libro de ética, un montón de libros que por ahí publicaban en La Competencia, en Grijalbo. No sé si ahora los sigan reeditando, pero entonces yo los leía, y pude conocer pues a Eduardo Nicol, que pues tenía una filosofía propia, una cosa más o menos a la mitad entre Heidegger y Ortega y Gasset, digamos que por ahí se ubicaba. Y de todos los que conocí que eran profesores de filosofía, el que realmente me parecía un gran filósofo y por lo mismo me le pegué durante muchos años fue a Eduardo Nicol. Fui su ayudante en el curso de metafísica durante 7 años. Hice mi maestría solamente con seminario de metafísica 1, seminario de metafísica 2, seminario de metafísica 3. Estaba yo como obsesionado, y un día me di un agarrón con él,
porque necesitaba yo en algún momento recuperar mi independencia intelectual. Y no volvimos a hablarnos. Me corrió del seminario, me corrieron de la Facultad de Filosofía y Letras y me tuve que refugiar en Acatlán, donde ya he sido, donde estoy ya inventariado, porque llevo ya prácticamente pues la misma edad que tiene Acatlán, creo que 44, 45 años, de ser profe en Acatlán, dando filosofía en la FES Acatlán, en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. Entonces, pues esas fueron mis fuentes nutrientes. Yo me pierdo porque recuperé a Oscar tarde, no temprano, como lector. Y mi primer shock fue las vocales, pero no era tu primera incursión en el salto al espacio, al revés. Pues la verdad es que sí fue mi primera Las vocales, incursión. tenemos que hablar de las vocales. Si no lo han leído, prepárense porque saldrán de aquí corriendo a buscarlo, ese libro. Miren, aquí, esto ya te lo he dicho en corto, pero ahora lo voy a decir en público. Cuando yo tendría, no sé, 35 años, había, pues, no, si no desperdiciado, sí por lo menos invertido mi tiempo en la filosofía, cuando mi verdadera vocación era la literatura. Y entonces yo veía ahí entre las cimas de los escritores ya muy prestigiados, con una gran obra, pues veía algunos que despuntaban. Uno de ellos era este señor, Paco Ignacio Taibo II, porque somos de la misma edad. Él nació en enero y yo nací en septiembre, pero somos del 49. No sé si te estoy balconeando. No, el mero, bueno, el mero porque dato luego chingón. uno quiere presumir de más No, joven, no, pero no, no es tu caso. a ti te sale bien, yo presumo de más viejo, pero es la edad de Roger Simon, novelista norteamericano, es la edad de Andreu Martín, es la edad de toda una generación que fundamos el neopolicíaco en el mundo, y es el año 49 chingoncísimo. No, estamos de acuerdo. Bueno, pues yo en ese entonces era un profesor de filosofía que apenas si lograba, insisto, comunicarme con los demás. Y mi ilusión pues, era ser como Paco, un escritor que tiene una cantidad de lectores y que además tiene una pluma con un ingenio, con una fuerza, pues que yo ya quería. Y me pregunté una y mil veces, Paco, ¿cómo poder hacer algo que me sacara de esa nata, de esa sopa en la que están hundidos, pues, los que no han hecho a tiempo un esfuerzo por salir del hoyo? Y estuve pensando cómo hacerle. Una de mis ocurrencias fue un magnicidio. Si mataba al Papa de entonces, pues seguramente saldría al día siguiente y me instalaría también a un nivel de popularidad. Y pues no se me antojó, pues me dio cosa. La otra, pero me faltaban facultades, era volverme cantante, bailarín, alguna cosa vistosa. Y dije, bueno, ¿por qué no buscar en el campo de la literatura una cosa que no pueda ser obviada, que muestre un nivel de dificultad enorme y que no les quede más remedio que abrirme la puerta? Pues se me ocurrió, porque había yo leído de niño a Enrique Jardiel Poncela, que es el autor de 5 cuentos, escrito cada uno de ellos sin una vocal, que viene en varios kilos de cosas el libro este. Dije, voy a hacer el intento por escribir sin 4 vocales. No me digas que fue tu primer libro. Fue mi primer libro, Paco. Sorprendente. Ahora sí, la baba me escurre y se cae por el lado derecho de la tengo un boca. Poemario por ahí que es un hijo bastardo al que le he dado un remoto reconocimiento. Mejor te olvidas, Sí, mejor te olvidas, se titula. Se titula Los sótanos de Babel. Pero salvo eso, mi primer libro en serio, pues, al que me dediqué fue Las vocales malditas. Wow. ¿Cómo escribir con una sola vocal? Seleccionando palabras en el diccionario con un peine que solamente tuvieran la vocal A. Papá, mamá, caca, etc. ¿Y cómo lograr contar una historia cabal
con ese repertorio relativamente estrecho. Y pues escribí Cantata a Satanás. Hay algunos momentos de ese cuento en el que están Abraham y Sara, que son esposos, y hay un pleito entre ellos, y ella le dice: anda, Gañán, a trabajar. Mandaba a Vara Sara para... No me acuerdo cómo sigue, pero el chiste es: ve a ganar la plata. Y iba a trabajar, y aunque cavaba las zanjas más altas, amasaba argamasa, ganaba mal. Magna tranza, tanta hazaña para agrandar la panza al capataz. Y le metía pues una cosa ahí subterránea de denuncia de las condiciones laborales. Y entre paréntesis, el cuento es una apología al adulterio, ¿no? Porque ella le vende... A la adulteria. Al adulterio, a la adaltaria. Adaltara. Bueno, porque ella, Sara, le vende el alma a Satán para hallar gran galán para la carnal falta. Es increíble. Entonces, o sea, el cuento salió más o menos bien. Y luego... Sí, pues, hasta que llegaste a la U, compadre. No, espérate, la U es otro cuento. Déjame decir, de la E, para que tengan una buena impresión. Y yo, Paco, en aquel entonces, cuando estábamos, pues más o menos en los mismos años, anduvimos en Ciudad Universitaria estudiando cada quien cosas distintas. Tú andabas, creo que en ciencia política, yo andaba ya en filosofía, y yo era un lector fanático de Miguel Bakunin. Dios y el Estado es un texto que de veras me incendiaba, me llenaba así de ganas de transformación, pues por lo menos de mi casa, pues le prendía fuego a mi casa porque tenía que prenderle fuego a algo. No, eran las épocas en las que me provocaba orgasmos el Kropotkin con La conquista del pan. Qué prosas más rigurosas, más vivas las de estos anarquistas. De veras, a mí me llenaban de emoción. Bueno, en Dios y el Estado de Bakunin explica que la verdadera esencia del hombre es la rebelión y que Dios quiso mantenernos a cuatro patas en nuestra condición de animales, pero que había venido Satanás, el primer librepensador y emancipador de los mundos, para enseñarnos la rebeldía. Entonces decidí escribir un cuento con en el que fueran Adán y Eva expulsados del paraíso por culpa no de la serpiente, sino del hereje rebelde. En algún momento están Adán y Eva, que en mi cuento se llaman Esther y Efrén, por razones obvias. Dios es el jefe de tez perenne, o sea, de piel de cutis eterno, y el diablo es el hereje rebelde. Entonces están ahí diciendo, habla Esther y dice: Efrén, mereces se te revele el ser del éter celeste, se te deje emprender, tenerme, tenderte en el césped, expeler semen. Esther, detente, ¿pretendes descreer del jefe? El jefe, ese vejete me prende, es jefe, regente, gerente, se cree el tres reyes, es el jején del Edén. Bueno, están en esta conspiración y aparece Dios y les dice: dejen de entenebrecerme, seres herejes. Les enseñé el deber, les enderecé el pesebre y no sé qué más. Me entenebrecen, seres herejes, les perderé. Esther, eres plebe del rebelde, te he de vencer. El degenere te preñe, el bebé te fermente, te prensa estrecheces, Efrén te despeche, te cele, te frene. Es la maldición bíblica de parirás con dolor, y yo la completé con lo que realmente sucede. Además, encima de todo, cargarás con un macho, ¿no? Efrén te cele, te despeche, te frene. Bueno, este parrafito me lo sé de memoria, no obstante que han pasado tantos años,
porque me costó la mitad de las neuronas. Me pasaba las tardes enteras haciendo combinaciones y combinaciones, paráfrasis y paráfrasis, para dar la clave. Y finalmente pude llegar a la idea de Bakunin. Cuando se les ve perder el esplendente ser, el verde se ennegrece, se desprende el vergel, aparece el hereje rebelde y les dice: Esther, Efrén, espérenme, serénense. Perder el Edén es el destete. El jefe es endeble, depende del creer, del tenerle fe. Estrenen el entender rebelde, bésense, rebélense. Desde este mes se pertenecen, les pertenece el excedente, es menester vencer. Wow. Bueno, wow. A mí me llenó de júbilo, pues, esto. Ahí tienes, Paco. No, lo que pasa es que descubrir un libro como este, a mí que siempre me interesó la experimentación literaria, la búsqueda de caminos inusitados, aunque soy un cultivador de la anécdota, para mí una novela sin anécdota es como un hijo huérfano, ¿no? Sin embargo, me deslumbró. Yo dije, aquí hay un ejercicio de construcción del lenguaje apasionante, ingenioso, hasta decir. Y mi pregunta era, ¿y a dónde va a ir de la Borbolla después de esto? Y lo curioso es que el giro que produce no lo lleva hacia búsquedas experimentales cada vez más complicadas y barrocas que lo fueran alejando de los lectores, sino que es un giro que lo va llevando cada vez más cerca de los lectores, porque inicia una especie de literatura de lo cotidiano, muy cotidiano, donde los temas del miedo, del amor, de la soledad, en la sociedad post-68 en la que vivíamos, ahí estaban. Pero la cultura con K no les interesaba mucho. Estaban diciendo todos que tenían que escribir la gran novela y nunca la escribían o les salía mal. Sí. Y Oscar no empieza a colocar uno tras otro piedras en el camino del encuentro con los lectores. Hasta los últimos años, donde ya las piedras no eran piedras, eran escalones y llegaba a miles de lectores. Por accidentes que tienen que ver con la industria editorial, que no hicieron lo que debían haber hecho con la literatura de Oscar y la segregaron de alguna manera, nos volvimos a encontrar hace 4 años para decir, bueno, ahora vamos a tomar el control del fondo y queremos libros tuyos. Y fue de nuevo recuperar el éxito del encuentro con los lectores, que nunca lo había perdido, porque si algo hay fiel, son los lectores que siguen a Oscar en una de sus, seamos justos, más grandes virtudes, que es el sentido del humor. Y hicimos 2 cosas, sacamos libros nuevos, pero también reconstruimos 2 libros que eran 2 y se volvieron 1. Y eso me gusta todavía más, porque, cuéntalo tú, que lo cuentas mejor que yo. Pues miren, yo había publicado hace 30 años mi primera novela, que fue Nada es para tanto. Y luego salieron a los 2 años Todo está permitido. Son unas novelas simétricas en alguna medida, en las que cuento la vida de un pícaro y de una pícara. O en pocas palabras, una mujer y un hombre que pretenden escalar en el escalafón de la existencia utilizando su falo como piolet. O sea, se vuelve un gigoló. Y ella, pues, agarra más o menos el mismo sendero de, a través de volver una mercancía a su cuerpo, consigue encumbrarse también, por lo menos económicamente. Hice primero la versión masculina de un erotismo más o menos subido de color y con una cuota extraña, que fue un problemón técnico a la hora de escribirla, porque mi personaje se llama Gabriel y decidí que solamente ese nombre propio apareciera en toda la novela, convertir a todos los otros personajes en personajes función. O sea, el papá de Gabriel, el amigo de Gabriel, la mamá de Gabriel, el primo de Gabriel, el lechero que le lleva la leche a Gabriel. Todos eran personajes función. Y el problema es que se me hacían unos chorizos de aliteraciones o de cacofonías terminadas en él, Gabriel.
el AE, que era una desgracia. Entonces tuve que rehacerla y reescribirla para que no sonara pues con su cancioncita interna el texto. Y luego cuando me metí con Gabriela, era lo mismo, porque no me servía ni el pronombre. Ella es igual que Gabriela, en fin, fue un verdadero problema desde ese punto de vista. Y hay algo interesante. Gabriel lo caractericé como un personaje, un muchacho más o menos bobo, inocentón, al que le van sucediendo muchas aventuras, pero ninguna de ellas lo pone realmente en peligro. Es un idiota que se abre paso por la vida, Sí. siendo un idiota. Idiota, no mejora. No mejora nunca. Machista y tonto. Machista y tonto. Y cuando a Gabriela la pongo igual, a la segunda página ya se había encontrado con un gigolo que le explotaba. Pero como yo no quería victimizarla, pues no me quedó más remedio que, por razones de verosimilitud, para que sobreviviera, irla volviendo cada vez más astuta. Y entonces terminó habiendo un abismo entre él y ella, y me di cuenta de algo muy curioso, que a los varones relativamente nos es difícil el mundo, porque para nadie es fácil esto, pero a las mujeres el mundo verdaderamente es un lugar muy inhóspito. Sí. Y esto pues hizo que la novela en el fondo fuera un libro divertido con muchísimas aventuras eróticas y todo lo que ustedes quieran, pero también una denuncia del machismo que en su momento no tuvo quizá la resonancia que tendría o que tendrá ahora o que está teniendo ahora, porque se convirtió como una especie de Lilith y una especie de arquetipo también. Tengo algunas amigas muy avanzadas que me han dicho la cosa más satisfactoria que he escuchado respecto de algún libro mío. Es que contaste mi vida, compadre, me han dicho. Y yo le digo, pues no lo andes divulgando porque vas a quedar bastante mal pintado. Que no corre el rumor. Que no corre el rumor. Esa es la historia de estas novelas, Paco. Puestas juntas se leen con mucha mayor intensidad que puestas separadas. Y yo creo que lo platicamos y fue un acierto haber puesto las dos novelas juntas, confrontadas. Y sin confrontar, porque son dos historias, tienen autonomía, tienen lectura propia. Pero están muy bien. Están muy bien como reflexión sobre ser hijo de la chingada y no darte cuenta, serlo y darte cuenta desde una perspectiva femenina, serlo y darte cuenta de una perspectiva masculina, y al mismo tiempo tomar la altura y la distancia para decir somos los hijos de nuestros tiempos, no solo de nuestras historias personales. Estuvo bien, fue un buen golpe. Creo que tenemos ejemplares. Sí, por ahí sí tenemos en la popular. Y además una cosa, aquí gracias a Paco, las dos novelas salen en un precio verdaderamente irrisorio. Son 80 pesos por las dos novelas. O sea, pásele, van saliendo. Y además Paloma les acaba de repartir un libro del que vamos a poder firmárselo los dos, porque somos coautores, una superantología de todos los que han colaborado en la brigada durante los últimos 12 años, que incluye textos de José Agustín, de Monsiváis, creo que de García Márquez, uno mío y uno tuyo. O sea, como somos habituales de esta guerra, estuvimos mezclados. Ahora, tienes una carrera literaria que no tiene curvas, que no tiene rectas, tiene curvas, zonas de desvío, brincos, y yo creo que esto siempre es de agradecer. No sé si a ustedes les pase lo mismo que a mí, que es cuando abren un libro, leen 10 páginas y saben cómo va a terminar, lo tiran. Qué pinche gracia, ¿no? Ahora fuera. Lo previsible en literatura a mí me molesta profundamente. Esas novelas policíacas donde en la página 10 dice, fue el pinche mayordomo, no, sí. No la resisto, dice. Van por la ventana de mi casa volando. Y en Oscar no vas a encontrar esta
previsibilidad en su literatura, sino al contrario, lo cual es un reto de la fregada, ¿no, compadre? Tener que escribir cada libro diferente al anterior. Pues sí. Mira, yo no sé qué prurito tengo, pero sí me gusta estar cambiando. En el laberinto en el que actualmente estoy, te va a dar una idea de mis congojas. Así me voy a poner a lloriquear aquí contigo, man. Hace 6 años que nutro una columna periodística en sinembargo.mx de reflexiones filosóficas, de las que ya se hizo una primera recolección de textos que se llama El arte de dudar. Está publicado por Random House. Y ya llevo 6 años, Paco, y cada semana tengo que inventar una idea distinta. Y además, pues el repertorio de las cosas que he pensado, pues se me está acabando. Y no me quiero repetir, y no me he repetido. Y cada semana es una búsqueda terrible de encontrar una historia diferente, una historia nueva, algo diferente. Y pues en las novelas, por lo menos, me llevan una larga temporada. Y me gusta escribirlas porque para mí representan una especie como de oasis. Ya sé en dónde me quedé y ese día nada más tengo que estirar un poco para que la obra crezca y culmine. Pero en las entregas periódicas, porque he hecho mucho periodismo, Paco, en las entregas periódicas, cuando escribía las ucronías en el Excelsior o cuando escribía las ontofobias en la revista Siempre hace 1000 años, siempre he tenido un reto de exigencia de no copiarme a mí mismo. Y ya a estas alturas de mi vida me está empezando a costar trabajo. Antes se me facilitaba más porque no es que sea disperso, sino que soy un esquizofrénico consistente. Entonces tengo una cantidad de facetas y de ángulos, de puntos de vista. Yo mismo salto de un lado al otro, me contradigo, me desdigo, me puedo ubicar desde cualquier horizonte. Y eso es lo que ciertamente, Paco, y agradezco que lo reconozcas, no hay un libro mío que sea igual al otro. Yo como lector que lo agradezco. No fuera igual a la otra. No es a propósito, como decía el otro. Pero lo agradece porque esperas de la literatura que te desconcierte, te cambie, te afecte, te altere, te desconcierte, maldita sea. Y no te cuente una historia complaciente hacia el autor o hacia el mundo en el que vivimos, sino la literatura tiene que tener la carne revulsiva. Si no tiene ese factor, se vuelve intrascendente, ¿no? ¿Qué tal la novela que estás leyendo? Bueno, bien. Chíngale, tírala, güey, rápido. ¿Cómo que bueno, bien? No, me está volando las neuronas. Órale, es así. Porque las neuronas nacieron para ser voladas, no para convertirse en un reposet, maldita sea. Lo interesante es que el reto sí es muy potente. Mi padre decía algo muy, muy drástico. Mi jefe era línea dura. Cuando empezaba a escribir y publiqué mi primer libro, me dijo: si quieres ser escritor profesional, novelista profesional, no seas periodista. Me lo decía un hombre que había sido periodista 50 años de su vida. Y le digo: jefe, no me hagas eso. Y me dice: no, mira, el periodismo desarrolla la agilidad del dedo en la tecla, la imaginación rápida, la respuesta, como decía Monsiváis, la sociología instantánea. Pero es la peor escuela para la novela, porque te come, te va carcomiendo. No te voy a decir que dejes el periodismo, porque sé que lo gozas y le das un sabor muy particular. Pero sí te voy a decir que usando tu esquizofrenia tienes que aprender a ser dos. No hay de otra. No hay de otra. Una cosa, Paco. Mira, el periodista siempre tiene de qué hablar, porque el mundo es un repertorio de temas y de conflictos y de problemas y de enfoques. No necesita crear la nota. Bueno, últimamente algunos periodistas sí se dedican a crear la nota, ¿no? Pero los periodistas en serio son nutridos por la propia realidad. El tipo de periodismo que yo he hecho
Solamente es periodismo porque es la condena periódica, semanal o cada tercer día de entregar una idea nueva, diferente. Las ucronías, que fue con lo que empecé, era pues lo que ahora se conoce como las fake news, nada más que eran tan delirantes que me obligaron a desarrollar una cierta habilidad para la verosimilitud, para que ésta se volviera veracidad. Pero no se crean que yo tergiversaba cosas que estaban en el ambiente político o social. No, yo hacía una especie como de delirio inadmisible, lo trataba de volver algo real, algo tangible. Por ejemplo, se me ocurrió inventar un día unas pistolas que lanzaban un alfiler de hielo y que cuando impactaba en el corazón provocaba un paro cardíaco, y a la hora de la autopsia no se enteraban porque se había diluido ahí el agua con la temperatura del cuerpo. Y daba a conocer la incautación de un cargamento de estas pistolas que lanzaban mediante presión estas agujas de agua. Y al otro día daba a conocer la existencia de un museo del sexo en el que había una fonoteca con 5,000 ruidos grabados en las relaciones coitales y que eran un panorama sonoro de excitación, que además la gente se lo creyó y se pusieron bravos y ya me corren del periódico porque ¿cómo era posible, decían, que yo describiera vajillas francesas en las que en el plato de la entrada había una pareja sentada en una banca de un parque? Cuando uno se terminaba la sopa, uno veía ahí a la pareja ya amartelándose, dándose de besos, y simplemente sugería que en los platos del postre se veían unas escenas maravillosas. Bueno, eso salía y al otro día venía otra cosa. ¿Qué cosa? Pues que habían conseguido transmitir, no en la frecuencia de las ondas hertzianas, sino de las ondas telepáticas, mensajes políticos de una estación de radio que estaba contaminándonos ideológicamente para inducirnos a no sé qué cosa. Y al otro día se me ocurría que alguien inventaba el estampado de la ropa láser para que la figura se viera afinada o no se viera afinada, y entonces había pues una línea de corsetería fina que se llamaba Atrévete, que era muy útil para los travestis, porque no necesitaban ponerse prótesis, sino que simplemente con estas ropas que creaban una perspectiva ficticia, y me buscaron los del Palacio de Hierro para que los pusiera en contacto con los cuates estos. Y un día se me ocurrió inventar que en las grutas de Cacahuamilpa, que tienen además muchísimos kilómetros que no son para el turismo normal, había una gruta en la que no funcionaba la entropía. La entropía, uno agarra y deja ahí su cosa mal hecha y al día siguiente la encuentra empolvada y peor. Todo se va destruyendo por culpa de la entropía. En cambio, en la gruta esta, pues estaba nada menos que la posibilidad de que al día siguiente estuviera mejor. Y me habló pues nada menos que un científico, cardiólogo, que luego me dio consulta gratis, Eduardo Césarman, que tenía unos escritos sobre la entropía. Me invitó a un desayuno en el Four Seasons para que le explicara esto, porque se lo había creído. Bueno, se lo creyeron muchos. Un día inventé que un médico patólogo había descubierto que la naturaleza americana de los nativos era tan sabia que había modificado la pronunciación de la C de casa, porque si hubiéramos seguido ceseando como es la pronunciación castiza, pues se provocaba cáncer en la lengua. Y además me refutaron los de la Real Academia de la Lengua, se armó un escándalo porque republicaron el artículo en El País, y entonces me refutaron y trataron de buscar a este patólogo cuyos datos yo daba, no lo encontraron, y entonces vino nada menos que pues el que fue en su momento el mayor cervantista que hubo en México, Eulalio Ferrer,
que también me llevó al Four Seasons, Paco, para que veas que las ucronías me daban buenos desayunos. Pasaron lo que pasaba, terminabas en el Four Seasons. Sí, siempre me quisieron si comprar. nos traen de educar las novelas para que firme... ¿Cómo que no hay? ¿Y ya la vendieron, la que había? No puede ser. Bueno, pero les vamos a firmar el libro que reparte la brigada, ¿no, Paloma? Donde los dos somos autores, ok. Que se acabó tu libro. Ay, solo llevamos 3 días de feria, ¿cómo que se acabó, ma? Habrá que preguntarle a alguien por qué pensó que ibas a vender tú menos que Larisa Ray. Bien. Y el sexo, compadre. Pues porque has sido un dominante a lo largo de toda tu trayectoria como escritor. Sexo rasposo, sexo escandaloso, sexo explícito, sexo implícito, sexo burlón la mayoría de las veces, porque te gusta burlarte. Por cierto que es el tipo que más nombres de moteles conoce entre la FEXA, Catlán y el centro de la Ciudad de México. Yo no sé si por práctica o por experiencia o por de algún lado por tiene que sacar, de campo, Paco. Claro, tiene que sacar de algún lado las historias escabrosas sobre en tal hotel ese que está por ahí y te lo cuenta. Tienen jabones con forma de pito. Y tú dices, ay, no mames, Oscar, ¿en serio? Sí, y en ese otro los espejos están volteados, de manera que y yo digo, no, párale. Porque una vez me dio una lección de cómo tienes que hablar de cosas que llega un momento en que la imaginación ya no da para tanto, tienes que surtirla de investigación. Y bueno, pero el sexo está ahí por todos lados en tu literatura. Pues es que pues el sexo está ahí por todos lados, pero miren, yo no sé ustedes, a mí que me la paso normalmente en la luna, me la paso pensando en alguna cosa, me la paso viendo cine, me la paso leyendo novelas, me la paso pensando cosas que me sugieren los ensayos. Estoy muy rara vez aquí. Yo aquí vengo citado por 2 cosas. El dolor que hace que cobre conciencia de que estoy aquí y el sexo. El dolor no me gusta. Cuando vengo aquí es por culpa del dolor. Cuando me doy cuenta que estoy encarnado, de que estoy realmente aquí, porque ahorita no estoy aquí, ahorita estoy en el discurso, ahorita estoy en lo que les estoy platicando. Ninguno de nosotros está en la silla incómoda en la que está. Bueno, yo estoy un poquito más acoginado, pero no estamos aquí. La verdadera razón por la que yo visito el mundo, y además lo visito con muchísimo gusto, pues es el sexo, Paco. Yo no sé si no compartes conmigo esto, pero ¿a qué otra cosa venimos aquí? Colega, yo soy monógamo, puritano, y cuando dicen no hay sexo en tus novelas, dice, bueno, sí, poquito. Dice, se dieron un beso en 36 páginas, güey. Y además cuando se despedían de lejos sin... Yo valgo madre, mi literatura, su componente es... Tú no, a ti desborda. Cada vez que te desatas, pasan cosas rarísimas en materia sexual en tus libros. Pues es que cada quien tiene sus prácticas, sus costumbres y sus gustos, ¿no? Ahí sí. No, de verdad, yo creo que hay pocas cosas, piénsenlo bien, hay pocas cosas. El comer es un placer. Hay unos platillos que verdaderamente uno solo con recordarlos empieza a secretar saliva como perro pavloviano. Y pues hay algunos éxitos que producen una especie como de regocijo moral, uno se siente muy bien, pero son placeres tibios. Nada es comparable y por eso por antonomasia el placer es el placer, que el clímax máximo en el que uno hasta místico se puede volver y obtener una credencial de trantista. De veras, el sexo es lo que hace que esta vida sea tantito menos absurda de lo que es. No tiene ningún sentido. Pero hay una cosa que sin tener ningún sentido, uno admite, pues por lo menos yo, así sin cortapisas,
Vive el orgasmo, pues. Por eso vale la pena vivir. Nacimos de un orgasmo. No sé qué tan bueno haya sido. Ojalá muriéramos, como dice Woody Allen, en un orgasmo. Cuando cuenta la vida invertida, sale uno de la tumba, lo llevan a la casa de los ancianos. En la casa de los ancianos lo sacan para recibir un reloj en una oficina de la cual uno fue jefe. Y luego sigue contando Woody Allen que luego va uno descendiendo en el escalafón hasta que finalmente se va a la universidad y es la época de mucho sexo y luego uno se aburre de esto y vuelve a la infancia y uno juega con una pelota y finalmente la vida se acaba en un orgasmo. Esta idea del cuento de Woody Allen, de la vida invertida, a mí me gustaría pensar, ojalá la vida, más bien la vida, más bien la capacidad hormonal me diera, como para pasarme de veras en ese éxtasis místico de los trantistas. Vive el orgasmo, pues. ¿Qué más quieren? Tener a Óscar es un privilegio y además sí encontramos libros de él. En un prodigio de hacer manita de puerco, encontramos su primera aparición en el Fondo de Cultura, que sería con un cuento, La Madre del Metro. Ah, pues ahí está mi familia. Bueno, mi familia ficticia. Hay dos teorías de los que leyeron el cuento y los que lo cuentan sin haberlo leído. Y yo prefiero la de los que lo cuentan sin haberlo leído, porque ahora tienen que leerlo y al leerlo van a encontrar dos versiones. Que es un niño que nació... No se los voy a destripar, nada de eso. Lo que les digo es que vamos a tener La Madre del Metro y que cuesta nada. ¿Cuánto cuesta? 12 pesos. 12 pesos. Fue el primer intento para traer al fondo a Óscar, lo primero que publicamos, 12 pesos, La Madre del Metro. ¿Puedes? No puedes. ¿Intentar contar un poco de qué va sin destriparlo? Pues miren, hay 3 parientes míos en ese volumen. Mi padre, en un cuento que se llama Manual de Lujuria, y además hay ahí unos chismes buenos por si no tienen dinero para el Viagra, unas recetas de jardín, unos cardos de los que ahí hablo que provocan, etcétera. Ahí está mi madre muy trastornada porque le encantaban los trenes y mi padre efectivamente fue ferrocarrilero y lo conocí, como cuento ahí. Cuando ya yo grande, mi mamá, de un lado del andén del metro al otro lado del andén del metro, me dijo: ese señor es tu papá. Y entonces se lo llevó el vagón. Y luego, pues, casi lo destripas. No lo cuento. Y luego viene mi abuela. Mi abuela, que fue un personaje importante en mi vida, porque tenía una vara de membrillo disciplinaria que de todos modos no me logró domar. Y ahora en venganza, cada que puedo, la saco a relucir. Y en un cuento que no es la asesiné. Es un cuento que aparece recogido en una antología que es de gran circulación, donde vienes tú también, Paco. Esta antología que hizo mi esposa Beatriz Escalante, la que se llama Atrapados en la Escuela. Ahí confieso cómo maté a mi abuela. Mi abuela decía: ojalá y me lleve el diablo. Y yo pensaba que era un decir, pero un día me enteré que había un negro de orejas puntiagudas en la azotea del edificio donde vivíamos, al que apodaban el diablo, y para defender la castidad familiar la enfrenté a mis escasos 12 años, y ella, que efectivamente estaba doblada como una herradura por culpa de la artritis, se defendió con su cuchillo cebollero, y gracias al fleco de sangre que se le hizo cuando yo le empujé y se golpeó contra el mosaico de la cocina, pude llevar a cabo mi acto. Y ya estaba muerta y la seguía acogotando, porque tenía que defender la pureza de la familia. ¿Cómo era posible que a sus años
Ya soy más grande que ella, man. Y sigo hablando de sexo. Bueno, a sus años tuviera sexo. En fin, mi abuela es un personaje importante contra el que siempre golpeo. Ejerciste la venganza. Y ahí está descrita mi abuela. Pero está descrita de otra manera. Ya la verán. Esos son los cuentos. Jóvenes, estamos en tiempo, damas y caballeros, como suele decirse en estos momentos, y a mí me crea mucho problema, porque caballeros son unos güeyes que traen caballo y no veo ninguno estacionado alrededor de esta feria. Y de damas siempre tengo dudas yo soy agnóstico, no soy proclive a la injuria, pero sí al agnosticismo. Óscar, con gusto va a estar firmando su libro al módico precio de 12 pesos, que me parece que sería una buena introducción a la literatura. Busquen las vocales malditas, tenemos que reeditarlo porque está perdido, ¿no? No, lo tengo. ¿Volvió? Lo tengo contratado en Random, por eso es que no te lo doy, Paco. Pero te voy a llevar una novela. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, lo que pasa es que se enfermó Beatriz, por eso no te he ido a ver, mano. Vamos a tener un nuevo libro de Óscar de la Borbolla en el Fondo de Cultura. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Y esto sigue